Ok. ¿Apenas lo va checando? Ajá. Ok, Ismael. Bueno, nada más les encargo que vayan realizando las tareas y actividades que se vayan reflejando, se vayan viendo reflejadas en la plataforma, ¿eh? Todo tiene que estar, obviamente pues tiene fecha, pero por algún inconveniente o algo, todo tiene que estar antes de que se llegue a la evaluación, antes del examen de la evaluación. Ok, chicos, vamos a empezar. Obviamente faltan tres compañeras, ya que se vayan reincorporando a la sesión, normalmente ya que se vayan conectando, que se reincorporen a la sesión. Les voy a compartir pantalla. Ok, vamos a ver cuestiones fundamentales dentro del comercio internacional. Anteriormente habíamos visto lo que era política también, política comercial, y también vimos los documentos que necesitamos tanto para importar como para exportar. Y en esta cuestión vamos a ver, vamos a indagar un poquito más en los temas y vamos a checar la cuestión de los manifiestos también, que de tarea se les encargó los tipos de manifiestos. Aquí hay una cuestión peculiar, la regulación del comercio internacional. Esta cómo se transmite, cómo se está manejando, obviamente la regulación dentro de los países a un nivel internacional. Primero nos dice que de 1945 a 1948, obviamente inició esta nueva etapa en las relaciones económicas internacionales. Obviamente ya se sentaron más bases, obviamente ya se sentaron organismos y ya hubo más relación dentro de los países a nivel mundial. Obviamente se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México. Recuerden, anteriormente a lo mejor en otras materias han visto esa cuestión de los organismos internacionales que regulan la actividad comercial en el mundo, y unos de ellos son tanto el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también. Entonces, al crear estos dos instituciones, pues obviamente son más benéficas las relaciones entre los países para que no haya ninguna discrepancia entre los países que realmente están tratando de entablar algunas relaciones comerciales. Dice que en la Carta de La Habana hay un acuerdo general sobre los aranceles y el comercio. Entonces, nace por ahí la GATT también. Hoy en día, la GATT, el GATT en este caso, todavía existe, pero está la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que es obviamente la que está desplazando un poquito en actividades a lo que anteriormente todas las actividades las venía haciendo, todas las funciones las venía haciendo la GATT. Y después se impulsó el multilateralismo en la negociación internacional. Entonces vamos a ir viendo a qué se refieren estas cuestiones. El primero de ellos, el multilateralismo, se conoce como un sistema multilateral. Obviamente es un sistema de comercio que nos dice que al conjunto de normas jurídicas internacionales creadas mediante negociaciones multilaterales. ¿A qué se refiere esto? O sea, obviamente cada país, eh, cada, cada comercio tiene sus situaciones jurídicas. Por eso es multilateral. ¿Por qué? Porque tenemos muchos países
que pueden entablar relaciones comerciales y cada uno de ellos pues obviamente tiene sus propias leyes. Aquí lo importante es que se lleguen a conjuntar o que se lleguen a reunir, que se pongan de acuerdo al momento de entablar esas relaciones comerciales entre sí. El objeto es establecer las disciplinas, derechos y obligaciones que cada uno de los estados participantes del sistema obviamente va a adquirir al aceptar participar en los acuerdos y compromisos que lo integran. Obviamente, pues sabemos muchas naciones en el mundo y obviamente algunas de ellas sí tienen tratados multilaterales y obviamente hay millones de tratados comerciales por regiones, en este caso, por fronteras, obviamente por tipos comerciales. Entonces aquí lo importante es de que cada uno de ellos acepte los acuerdos en lo que se está basando las relaciones comerciales. Si todavía no llega a ser una comunidad, en este caso, como lo es en Europa, pues simplemente que se pongan de acuerdo. Entonces yo acepto las condiciones, por ejemplo, aquí el TLC o el TLCAN, como se le denomina, pues simplemente que tanto aquí en México, Estados Unidos y Canadá, pues aceptaron las relaciones comerciales y se aceptaron todas las leyes que conforman cada uno de esos países. Impuestos a pagar, en este caso si se pagan aranceles, si están exentos, si hay algún subsidio, y ver de qué forma también la política comercial interna puede ayudar a incentivar a las empresas nacionales, obviamente a que sigan exportando y a que sigan creciendo y que sean competitivas a favor y en contra de las empresas internacionales en ese aspecto. Entonces de eso se trata el multilateralismo. Les mencionaba la OMC, la Organización Mundial de Comercio, es la que hoy realmente rige el mercado internacional de comercio, regula las relaciones comerciales entre los países, regula obviamente los tratados de libre comercio, regula parte de las relaciones en cuanto a aranceles, subsidios, las leyes aduaneras, leyes de exportación, leyes de importación, tipo de divisas con los que se está manejando el mercado internacional, etcétera, etcétera. Obviamente nos dice que se ocupa de normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. Obviamente ve la cuestión de exportación e importación. Y su principal función es velar porque el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. Que aquí no existe una competencia imperfecta, aquí se supone, en teoría, en la práctica debe existir una competencia perfecta. Cada uno de los países de los que está dentro de esa labor comercial, obviamente, pues sabe a lo que se expone y sabe a ciencia cierta y libremente, obviamente por su propia libertad, no obligado, en este caso, la cuestión es de que están aceptando todos los acuerdos comerciales que se han previsto desde antes y obviamente pues se han dado luz verde de parte de cada uno de los gobiernos y así se entabló la relación de cada uno de los países. ¿Cómo está México? ¿Cómo está en este caso México y la Organización Mundial del Comercio? Obviamente México es miembro de la GATT desde el 24 de agosto de 1986. Es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995. Como vemos, pues la OMC es mucho más joven, es un órgano mundial mucho más joven que la GATT. Y obviamente en México la apertura comercial ha convertido a nuestro país en un polo de atracción de inversión extranjera directa. Como ya hemos visto, como ya han visto en anteriores materias, pues obviamente México tiene muchos tratados internacionales, obviamente con grupo de países o con un país en sí. Tenemos el más fuerte, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, obviamente con nuestros vecinos, pues obviamente porque son vecinos fronterizos y porque también son vecinos de región, en ese aspecto compartimos la misma región. Entonces tenemos algunos acuerdos ahí y algunas cuestiones en las que las mercancías pueden fluir libremente en cualquiera de sus países. Beneficio a favor de unos, en contra de otros, a lo mejor algunas cuestiones sí nos benefician, otras no,
Algunas benefician a Estados Unidos, algunas las perjudican, pero así se llegó a entablar la relación comercial y así estuvieron de acuerdo los países, los tres países que lo conforman en ese aspecto. No por ende estamos, no estamos ni esclavizados, obviamente, nada más a comercializar con ellos, pero sí es nuestra prioridad. También tenemos, obviamente, conexiones, tenemos tratados con otros países, tenemos tratados con China también, tenemos tratados con Centroamérica, tenemos tratados, tenemos relaciones comerciales, obviamente, con demás países, Sudamérica también, pero pues la prioridad la llevan en este caso, obviamente, el Telecán. Todos los productos o algo, primero pues debemos de comercializar con ellos. Ok, dentro de nuestro país, obviamente del comercio internacional, existen fundamentos legales, obviamente que rigen el mismo comercio aquí en México. Y uno de ellos es la Ley del Comercio Exterior. Tenemos la vista, obviamente, de lo que consiste, es una ley del comercio. Es la imagen del libro de la portada. En el primer artículo nos dice que obviamente de qué se refiere esta ley. Nos dice que tienen por objeto regular y promover el comercio exterior e incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana, obviamente con la internacional, y defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. Este, obviamente, artículo fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del 2006. Algo muy importante que se cita aquí en este primer artículo, la Ley del Comercio Exterior, es que obviamente debe propiciar eficientemente los recursos productivos del país. Propiciar, o sea, incrementar, proteger, que sigan creciendo los recursos productivos. Obviamente para que primero se integren y obviamente internamente, para que después de ahí obviamente sean competitivos a nivel internacional. Y otra cuestión importante es, dentro de este primer artículo, es que se debe de defender la planta productiva, obviamente la planta productiva interna de prácticas desleales del comercio internacional. Esto se refiere en este caso al dumping, si lo queremos ver con un ejemplo muy claro. Obviamente pues no debemos de dejar prácticas comerciales desleales que ingresen a nuestro país, y obviamente también se va a encargar de eso la Ley de Comercio Exterior. En ese aspecto, pues obviamente la OMC está encargada de que no exista dumping, o sea, está encargada de velar por que existe siempre un antidumping, que los costos no lleguen, obviamente, no lleguen a malbaratar o no haya un costo por debajo de un precio de producción de un artículo dentro de un país. Obviamente que ese mismo artículo se produzca dentro de ese mismo país y que llegue una mercancía más barata de otro país en ese aspecto, porque pues obviamente las empresas nacionales pues no van a poder competir con ese aspecto, o se van a ver mermadas en su margen de utilidad y en su productividad, obviamente. Entonces va a alterar la economía interna del país, y eso es lo que busca regular la Ley del Comercio Exterior. ¿Cómo se maneja, cómo está constituida la Ley del Comercio Exterior? Obviamente vamos a citar algunos de los títulos que obviamente la conforman. En el título primero, pues obviamente se tienen las cuestiones de disposiciones generales, y es un capítulo único que habla en qué consiste la Ley del Comercio Exterior a grandes rasgos. Tenemos un título 2, que obviamente que está integrado por las facultades del Ejecutivo Federal de la Nación y de la Secretaría de Economía y de las comisiones auxiliares. A su vez, el título 2 está conformado por artículo 1, 2 y 3. El primer artículo nos dice que son de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo Federal dentro de
dentro de la ley del comercio exterior, obviamente para regular ese libre tránsito de negociaciones entre los países. El capítulo 2 concierne a las facultades de la Secretaría de Economía. Obviamente, pues es un órgano importante dentro de nuestro país que obviamente va a delimitar o va a regular también y va a supervisar, obviamente, pues las empresas que existen dentro de nuestro país. Y un capítulo 3, obviamente, de las comisiones especiales. Obviamente, si hay algún otro organismo que tenga alguna comisión especial o que entre en regulatorio a las actividades comerciales, pues también ahí nombra, en este caso, cuáles son, obviamente, sus límites, sus delimitaciones para entrar dentro de esta ley del comercio exterior. Obviamente tenemos un título 3, que son el origen de las mercancías. Obviamente tiene un capítulo único, donde narra de dónde provienen, qué tipos de mercancías van a entrar, etcétera, 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 en qué consisten, muchas cuestiones generales acerca de las mercancías. Y tenemos un título cuarto que consiste en los aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del comercio exterior. En el capítulo 1 va a concernir, en este caso va a abarcar toda la cuestión de los aranceles, obviamente los aranceles que están dentro de nuestro país. Y un capítulo 2 son las medidas de regulación y restricciones no arancelarias. Ahí podemos incluir también políticas antidoping, podemos incluir también cuestiones como el subsidio. Entonces, todo esto concierne, obviamente, la ley del comercio exterior. Hay algunos artículos, obviamente, dependiendo de los tratados que tengamos, que va a variar el arancel. De hecho, vamos a ver los tipos de aranceles más adelante también. Qué aranceles manejamos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el Telecán, qué aranceles manejamos con China, qué aranceles manejamos con Centroamérica, porque pues obviamente pues no son los mismos en ese aspecto, varían de acuerdo a las regulaciones que tengamos con cada uno de los países y a los convenios que hayamos llegado con ellos en esta relación. Otro es la ley aduanera, otra de las cuestiones que regula el comercio en México es la ley aduanera. En el primer capítulo, en el primer artículo nos dice que obviamente esta ley dice las de los impuestos generales de importación. Obviamente checa los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, obviamente, dentro de un ámbito aduanero. Obviamente se regula la entrada al comercio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen. Obviamente se ve el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto a esta ley. En este caso, si hay una laguna dentro de la ley aduanera, pues nos vamos a regir bajo lo que diga el Código Fiscal de la Federación. Si no hay alguna cuestión que abarque la ley aduanera, pues obviamente la debería de abarcar el Código Fiscal de la Federación en ese aspecto. Entonces, todo lo que se publique también en el Código Fiscal de la Federación, pues va a regir, en este caso, o va a suplantar, o en este caso le va a hacer segunda la ley aduanera. Obviamente están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera, en este caso personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. Obviamente este párrafo se reformó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1996. Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados de que México sea parte y estén en vigor. Obviamente, esto también fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2003. Cualquier tipo de ley, cualquier
en este caso cualquier cuestión indagatoria que haya sido reformada, para que tenga validez, siempre se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Si existe una ley nueva o si existe alguna reforma en las leyes, eh, todo, obviamente, no basta con que pues, ya se dé por decreto tanto del poder, en este caso, de los poderes de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, o el poder ejecutivo, en este caso, obviamente, pues ellos pueden decir, puede quedar decretado, pero hasta que no se publique en el Diario Oficial de la Federación, entonces va a entrar en vigor. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, obviamente, pues ya se toma como reforma y se toma como una ley nueva en este aspecto, si se modificó, si se creó una ley, obviamente en las regulaciones de cualquier ámbito. ¿Qué reglas obviamente sustentan a la ley aduanera? Obviamente vamos a citar algunos títulos que la conforman, los tres títulos. El primer título nos habla de las disposiciones generales y en el primer capítulo del título 1, obviamente nos habla del ámbito de aplicación y principios generales, o sea, qué es lo que va a abarcar esta ley, qué alcances tiene, dónde se va a aplicar, qué conlleva aplicarla, etcétera, etcétera. En el capítulo 2, obviamente son notificaciones electrónicas. Obviamente ya muchas de las cuestiones, lo vamos a ver también más en un tema más adelante de estas sesiones, obviamente pues ya no es simple papel, ya también todos los trámites se hacen vía electrónica, entonces por obvias razones se tuvieron que estar modificando, reformando obviamente pues las leyes para que entraran en vigor todas las modificaciones y todas las que se hicieran válidas, todas las notificaciones electrónicas y que tuvieran validez. Tenemos un título 2 que habla del control de aduana o el despacho en este caso, y en el primer capítulo nos dice que obviamente que va a abarcar la entrada, la salida y el control de las mercancías. Tenemos un capítulo 2 que obviamente los depósitos ante la aduana, cómo se van a regular, cuáles son las cuestiones que se tienen que completar, que se tienen que pagar, etcétera, etcétera. Eso lo ven en el capítulo 2 de la ley aduanera. Tenemos un capítulo 3 que es en el despacho de mercancías también. Entonces, cómo se va a importar, cómo se va a exportar y cómo se va a llevar a cabo el tránsito de esas mercancías. Tenemos un título 3 que está conformado por contribuciones, cuotas, compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio externo. En el capítulo 1 de ese título, obviamente vamos a checar los hechos grabados, o sea, cuáles son los gravámenes, cuáles son las actividades que llevan un impuesto, a eso se refiere, y cuál es el tipo de impuesto, cuál es la tarifa, en este caso, para los contribuyentes y quiénes van a ser los responsables de pagar esa tarifa. Tenemos un capítulo 2, que es la afectación de mercancías y exenciones, o sea, qué mercancías afecta a esos gravámenes y cuáles mercancías están exentas, obviamente cuáles tienen determinado, de acuerdo, obviamente, a las, les decía, al libre tránsito, en este caso de comercio que tengamos, o los pactos que hayamos fijado con, obviamente con algunas naciones, pues ahí vamos a checar qué afectaciones tienen las mercancías y cuáles van a estar exentas de un pago de un impuesto, tanto de exportación como de importación. Y tenemos un capítulo 3, que en este caso pues es la base gravamen. ¿Cuál es la base que estamos manejando en este caso y cuáles son los gravámenes de cada una de las mercancías que vamos a estar exportando o importando también? En un artículo 3 de la ley aduanera nos habla sobre las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo y son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras, los funcionarios y empleados públicos federales y locales, obviamente en la esfera de sus respectivas competencias. Ellos deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones cuando éstas lo soliciten y estarán obligados a denunciar los hechos de que
tengan conocimiento sobre preguntas, infracciones a esta ley y hacer entrega de mercancías, obviamente objeto de las mismas, si obran en su poder en ese aspecto. Y también las autoridades aduaneras ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y en colaboración con las autoridades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y municipios, así como con las entidades fiscales, autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte y están en vigor, en su caso, intercambiando información a través de los centros o sistemas electrónicos que se dispongan a fin de que las autoridades ejerzan las atribuciones que les correspondan, quienes deberán mantener reserva de la información de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Ok, obviamente, pues las aduanas se rigen bajo esta ley aduanera. Obviamente, las aduanas tienen como objetivo impedir la operación de importación o exportación cuando se trate de mercancías prohibidas en ese aspecto o cuyos requisitos especiales no se han cumplido. Y obviamente, pues debe de haber un despacho aduanero que regule todas esas importaciones o exportaciones. Obviamente, en el artículo 35 dice, como el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento. Obviamente es lo que regula qué es lo que va a hacer el despacho aduanero, cuáles son las actividades que competen directamente al despacho aduanero para permitir, obviamente, la exportación e importación de las mercancías. Nos dice que es la elaboración del pedimento, clasificación arancelaria, el pago de las contribuciones y la determinación de los regímenes, en este caso aduaneros. Usted es lo que va a checar en este caso, obviamente todo lo del despacho aduanero en esa relación. Otra ley que regula en este caso el comercio en nuestro país es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Obviamente tiene un artículo único y se expide de la ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación para quedar como sigue: Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y en el artículo primero nos habla de los impuestos generales de importación y exportación se causarán según corresponde de conformidad, obviamente, pues con los siguientes artículos, con las siguientes reglas. Primero, obviamente, suscitamos tres de las secciones. La primera sección nos habla de animales vivos y productos del reino animal. En el primer capítulo nos habla de todos los animales vivos que obviamente pues se puedan importar y exportar. Tenemos obviamente pues animales que son prohibido importar y exportarlos porque están protegidos obviamente por las leyes naturales de determinados países. Obviamente en el capítulo 2 también se deben de checar las carnes y despojos comestibles, no cualquier, en este caso, eh, carne puede pasar. También tenemos que checar cuáles son las regulaciones para la importación y la exportación de carnes o algún otro despojo comestible que tenga obviamente que esté certificado para que pueda entrar al país, obviamente que tenga las regulaciones necesarias. Entonces todo eso se va a checar bajo la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Dentro de la sección 2, que competen los productos del reino vegetal, nos habla de las plantas vivas, obviamente plantas vivas que podemos exportar e importar. Obviamente, y en el capítulo 7 se va a hablar de las hortalizas, plantas, raíces, tubérculos alimenticios. Obviamente no podemos, más que nada también conlleva esto a las plagas, que a lo mejor alguna planta o algún tubérculo pueda llevar. Entonces no podemos afectar el hábitat o el ecosistema de un país u de otro en ese aspecto, porque se puede hacer en este caso podemos afectar
obviamente el hábitat de diferentes animales y por tanto pues perjudicaríamos el orden natural de las cosas. Entonces, en esta ley obviamente pues también se va a checar qué tipo de plantas se pueden exportar, importar y qué tipo de hortalizas, tubérculos, etcétera, etcétera. Tenemos una sección, una tercera sección que nos dice que nos habla de grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, obviamente grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o ceras de origen vegetal también. En el capítulo 15, obviamente de esa sección, nos habla sobre las grasas y aceites animales o vegetales y los productos de su desdoblamiento, o sea, sus productos, obviamente, subsecuentes, sus derivados. Y nos habla de las grasas alimenticias elaboradas, las ceras de origen animal y ceras de origen vegetal. O sea, todo lo que conlleva, obviamente, a los aceites y grasas que vengan determinados de un cierto animal, qué es lo que se puede exportar y lo que se puede no se puede exportar, o no se puede importar, o no se puede importar también de determinados países. Tenemos también, por ende, otro, otra regulatoria que es el Código Fiscal de la Federación. Y obviamente en el artículo primero de este código nos habla de las personas físicas y las personas morales. Y nos dice que ambas están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Nos dice, las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Dice, la Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Los estados extranjeros, en caso de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no están obligadas a pagar contribuciones únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes. Obviamente, artículo reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero del 2004. Obviamente aquí nos habla de la cuestión de las personas físicas y morales, qué impuestos, dependiendo de la actividad comercial que tengamos, que estemos dados de alta en el fisco, en el SAT. Obviamente aquí nos habla de los impuestos que tenemos a cargo, que tenemos que contribuir, y obviamente también pues los órganos que estén involucrados dentro del comercio exterior. Y obviamente aquí también podemos checar y corroborar lo que se comentó anteriormente de las empresas, que hay empresas extranjeras que obviamente en este caso no están obligadas a pagar impuestos, o una molestia que había por parte de las empresas nacionales, que pues así se pactó en el sexenio anterior de gobernación. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues con tal de que invirtieran y de que contribuyeran más a las actividades económicas de nuestro país, pues obviamente pues se les exentó de pagar impuestos. Pues por ende las empresas nacionales pues no pueden ser competitivas en ese aspecto, y pues es en mi punto de vista es un tipo de competencia desleal, porque pues no se puede mantener el mismo costo cuando las empresas nacionales pues obviamente tienen que pagar un impuesto, tienen que contribuir, tienen que cumplir con todas sus obligaciones fiscales, y pues las empresas extranjeras no, por el único beneficio de que pues obviamente van a estar aquí contribuyendo en instalaciones y contribuyendo también en cuestiones de infraestructura en este caso pues de empleo. No sé si tengan alguna duda, chicos, antes de que se nos corte esta sesión, esta primera sesión. Ahora sí ya nos marcan que se nos cortan las sesiones. No, profe, ninguna.
¿no? Profe, Ok, entonces ahorita en unos minutitos más, obviamente les voy a estar mandando el link de la segunda sesión para continuar con el tema que estamos viendo, chicos. ok.